Esta preciosa cifra es el total de la taquilla de Black Panther. Las cifras son desorbitantes y el público general realmente parece estar de acuerdo en la innegable importancia de su narrativa y de su calidad audiovisual, ¿cierto? Las películas que generan opiniones tan distintas y contrastadas son particularmente interesantes, mucho más ahora que vivimos en la época donde la internet saca opiniones masivas de forma casi inmediata tras una premiere. Cosas tan simples como la pizza hawaiana traen consigo debates fuertes sobre las preferencias y gustos personales de uno mismo y de los demás, y según se ha visto, la gente llega a tomárselo muy en serio en muchos casos. En un momento en el que se tiene acceso a un océano de opiniones, las películas divisivas terminan ofreciendo una experiencia un poco más única debido al hecho de que con tantos puntos de vista distintos, cada individuo tiende a tomar una postura más propia respecto a la experiencia en la sala de cine. Sin embargo, el caso de Black Panther es una polarización que creo que vale la pena discutir y analizar. Sin estrenarse la película ya tenía precríticas negativas y todo un boom mediático esperando explotar en cuanto empezara su exhibición. Sin embargo, hablar de estos comentarios llenos de odio es contemplar solo la mitad de la imagen. Las redes sociales están llenas de comentarios de gente que o detesta la película o la defiende literalmente con escudo y espada. Ni siquiera hay que tener buena visión para ver las diferencias cromáticas que existen entre la gente que critica y la que está apoyando a Black Panther. Esto termina revelando un racismo que va más allá de comentarios de trolls en redes sociales. Realmente hay gente que no está de acuerdo con la representación de comunidades distintas a la suya en la pantalla grande, y no estoy hablando solamente del hombre caucásico blanco norteamericano. Es surreal pensar en que hay gente que se queja de que los actores de piel negra que obtienen papeles importantes en Hollywood no son americanos, como en el caso de John Boyega en Star Wars The Force Awakens o incluso Daniel Kaluuya en Get Out, o que literalmente haya comentarios de gente reclamando que Black Panther no haya sido rodada en el continente africano. Y creo que esta última polémica llamó particularmente mi atención, puesto que me genera una pregunta muy puntual que sí creo que es la más importante de toda la discusión. ¿Solo por no haber sido rodada en África se puede decir que Black Panther no es una película africana? ¿Por tener un elenco conformado en su mayor parte por actores de África y una historia que se lleva a cabo allí, se puede decir que es una película de ese continente? Googlear la pregunta no ayuda a obtener una respuesta clara, ya que uno se topa con una gran cantidad de artículos que parecen presentar el tema sin profundizar en él realmente. De modo que esto implica tratar de hallar una respuesta clara de otra manera. De entrada, hay que partir de que la nacionalidad se define como condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales, la cual se obtiene por nacimiento o por naturalización. Con esto en cuenta, se puede entrar a analizar varios factores que podrían definir la nacionalidad de una película. El primero es el país de producción. La La Land es una película rodada prácticamente en su totalidad en el estado de California, Estados Unidos. Eso queda claro. Pero Inception está rodada en 4 continentes distintos y aún así se puede afirmar que es una película de Hollywood. Si vamos aún más allá, las etiquetas tampoco ayudan, porque fijarse en las compañías que produjeron la película también arroja 2 nacionalidades distintas: Estados Unidos y el Reino Unido. De modo que hay que seguir buscando otras opciones, como por ejemplo la nacionalidad del público al que va dirigido el filme. La idea de que lo que más le había importado durante mucho tiempo a los grandes estudios era solamente la taquilla local es bastante extraño, teniendo en cuenta que en todo Occidente vivimos bombardeados con la cinematografía que ofrece Hollywood desde que tenemos memoria. Los mercados extranjeros han empezado a ser tenidos en cuenta hasta ahora que China parece ser una mina de oro para cosas como Warcraft, y la distribución internacional parece ser una apuesta predeterminada para casi todos los blockbusters. Pero entonces, ¿y si se tomara la nacionalidad del director que le da forma a la película a lo largo de todo su proceso? En mi opinión, hay más de un problema aquí. Para empezar, la gente también puede tener varias nacionalidades, como Roman Polanski o Joshua Oppenheimer, y por otro lado, el director no es la única persona que acompaña el proceso completo de la película. Realmente hay demasiada gente involucrada en todas sus etapas con sus propias nacionalidades y orígenes culturales. Ahora, ya que entro a tocar este tema, creo que es pertinente comentar cómo la celebración de un director que representa a una comunidad o un grupo étnico no es el mejor ejemplo de representación que existe.
Wonder Woman generó su propia controversia con la elección de una directora femenina y toda una ola de comentarios respecto a cómo una película dirigida por una mujer puede ser el éxito de taquilla más importante del verano de 2017. Gente de todas partes del mundo empezó a hablar sobre Wonder Woman como un símbolo de empoderamiento de la mujer en la realización audiovisual. A pesar de que el guión fue escrito por 3 hombres, de los 13 productores que tuvo la película solo 2 son mujeres, y por supuesto, que entre todas las personas que estuvieron involucradas en la película, ya sea en cargos pequeños o principales, hay hombres y mujeres de todas las razas y nacionalidades que tuvieron un aporte creativo a la película. Lo cual parece que no cambia el hecho de que la mayor parte de las ganancias se las haya quedado Warner Brothers, que puede ser dirigida por un hombre con el poder adquisitivo para producir un blockbuster y hacerlo rentable. Un auténtico hito para el feminismo en el cine, sabiendo que de todas formas la película gobierna las taquillas del mundo gracias a su difusión mediática, ya que es parte de una de las franquicias más importantes de nuestros días. No porque haya sido dirigida por una mujer. Así que en pocas palabras, y retornando al tema, creo que hay que ir más allá del director a la hora de pensar en una película y su nacionalidad. De hecho, es incluso más complicado de lo que parece, porque ni siquiera se puede partir de algo como lo que ocurre en los Oscars, que tiene una categoría llamada Mejor Película de Lenguaje Extranjero. Esto plantea complicaciones para definir una etiqueta en películas como 2046 de Wong Kar-wai, que literalmente tiene un lenguaje distinto para cada personaje. Mr. Show habla cantonés, Bai Ling habla mandarín y Tak habla japonés. Sin embargo, el tema aquí también es cuestionar la etiqueta de un lenguaje extranjero y qué significa esto exactamente. Se dice lengua extranjera a cualquier idioma que no sea inglés, el lenguaje oficial del Reino Unido y Estados Unidos, los 2 países con mayor participación en los Oscars y que por lo tanto tienen el mayor cubrimiento mediático. La manera en la que se eligen los preseleccionados para esta categoría consiste en una elección por parte de cada país de manera autónoma. Noruega, Camboya y Honduras, cada uno elige un filme que lo representa ante la academia y esta elige y premia a los nominados, que incluye una mención para el país de origen de las películas seleccionadas. Países de todo el mundo envían su bandera a través de una obra cinematográfica. Incluso Canadá o Inglaterra aplican con películas cuya lengua principal no es en inglés. Sin embargo, aquí se puede hacer un planteamiento interesante, ya que Estados Unidos no aplica la categoría nunca. Partiendo de esto, digamos de forma hipotética que un director de cualquier nacionalidad decida viajar a Estados Unidos y ruede una película de ficción, protagonizada por inmigrantes de Guatemala y Nicaragua, de modo que la mayor parte de las conversaciones en la película serían habladas en español. O incluso vayamos más lejos, digamos que todos los personajes que aparecen en la película son de procedencia latinoamericana y solo nos damos cuenta de que está rodada en Estados Unidos por las locaciones que se ven en pantalla. Con todo esto, ¿podría Estados Unidos afirmar que la película es de lengua extranjera cuando el español es hablado por alrededor de 40.5 millones de personas en todo el país? Sería un poco como hablar sobre el buen momento que está pasando el cine mexicano al mencionar a Birdman, Gravity, The Revenant y The Shape of Water. 4 películas con directores mexicanos de alto renombre, cuyo idioma principal es el inglés, cuyos actores son de todas las nacionalidades menos mexicana, los rodajes se dan en Estados Unidos, Canadá e incluso Argentina, y las casas productoras son las mismas mayors que han gobernado desde siempre en Hollywood. Este ensayo no tiene como propósito desmilitar ninguna película, narrativa o comunidad. Esto va más que nada de tratar de desdibujar un poco esa idea de la representación en la industria cinematográfica. Esa representación que termina siendo algo así como una etiqueta que se le pega a una película, con tal de que apela al sentimiento altruista de una audiencia y su necesidad por sentirse partícipe de toda esta idea de la inclusión. En una industria en la que se termina celebrando lo que representa o incluye una película debido a todo el contexto social en vez de por su narrativa y realización, creo que Post, Tenebras Lux de Carlos Reigadas, adquiere un brillo especial gracias a su perspectiva sobre la multiculturalidad y la representación étnica. La clave de cómo Post Tenebras Lux retrata varios tipos de culturas está en la descontextualización. Se habla mucho sobre cómo el cine de Reigadas ofrece una mirada cruda y desconcertante, que llega al punto de parecer algo basado en momentos, en sentimientos y experiencias que podemos palpar, aun si no conocemos a los personajes, su procedencia, si los vemos solo una vez en pantalla o incluso si ni siquiera tienen diálogos. Esto es particularmente interesante porque aquí vemos situaciones en diferentes partes del mundo con muchos personajes distintos y a todos los vemos prácticamente a la misma altura. Con problemas, con deseos, con dudas, divididos entre sí y en un conflicto que parece habitar más allá de la pantalla y de las imágenes que estamos contemplando. Aquí se toma la diversidad y se pone al servicio de la narrativa, sin caer en clichés o en idealizaciones. Pero entonces,
¿Qué ocurre cuando una película toma un legado cultural para narrar una historia con la que todo el mundo puede identificarse? Para hablar de este tema, creo que es pertinente hablar sobre cómo nos identificamos con las narrativas y sus contextos. La Ciénaga es una coproducción argentina, francesa, japonesa y española dirigida por Lucrecia Martel. La película es un retrato sobre la vida de varias familias en Argentina y explora una visión casi documental de esto, en la que seguimos a los personajes y simplemente los vemos existir, sin que nos queden del todo claras sus motivaciones, objetivos o metas. Simplemente nos adentramos en un mar de texturas y una enorme riqueza sensorial. La película llama la atención porque es muy fácil dejarse llevar por su dirección independientemente de la procedencia del espectador, pero adquiere un valor extra en el público latinoamericano, justamente por lo cercana que se siente toda esa estética y esas sensaciones. Además de que la película llega a ella sin muchos trucos. Los personajes tienen pocos diálogos y se narran momentos que se sienten personales e íntimos. Esto es importante, porque La Ciénaga parece casi una ventana a través de la cual se puede contemplar una cultura distinta en sí misma, con sus propias maneras de respirar y existir. En contraste, hablemos sobre Coco y su acercamiento hacia la cultura mexicana. Aquí tenemos al estudio de animación más importante de Hollywood haciendo una película con personajes mexicanos como protagonistas y todo un universo construido a partir de tradiciones mexicanas, tomándose el trabajo de mostrarlas de varias maneras para que nos introduzcamos y nos enamoremos de esta historia. La película es un éxito rotundo de taquilla y se llevó el habitual premio de la Academia para Disney, pero la reacción había sido muy diferente hace 5 años. Ante la noticia de que Disney había tratado de registrar el nombre Día de Muertos como marca comercial, la comunidad latina expresó una enorme indignación frente al hecho, alegando que se trataba de un caso de apropiación cultural. No es la primera vez que Disney enfrenta críticas de este estilo. Como Moana también tuvieron problemas por las opiniones de comunidades maoríes por un disfraz con tatuajes que son marcas en la piel de un individuo únicas e irreproducibles. Aún así, 4 años después de este incidente con la cultura mexicana, Coco es motivo de orgullo para la comunidad de Latinoamérica, que se ve representada en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, la pregunta acá es, ¿Coco sigue siendo apropiación cultural? La película es interesante y tiene un enorme respeto por la cultura que representa, eso es un hecho. Pero tampoco hay que olvidar que sigue siendo una multinacional norteamericana la que resalta ese legado cultural. El cine es un arte y una industria relativamente reciente. La imagen en movimiento atrae una revolución en la forma en la que nos comunicamos. Pero creo que estamos en un punto en el que el audiovisual busca una homogeneización de las narrativas de cada cultura. Algo que me llama mucho la atención es saber que no todos los lenguajes indígenas tienen método de escritura. Esto significa que la tradición oral se transforma en la manera más importante de reflexionar sobre su lugar en el mundo y es algo que pudo haber sido fácilmente reemplazado con la colonización, ya que después de todo el lenguaje también tiene la capacidad de gobernar. Probablemente no sea el único o el mejor ejemplo, pero Coco termina generando una contradicción al resaltar toda una serie de tradiciones culturales con la que la gente puede sentirse identificada, mientras que la gente mexicana parece no conocer su propia cinematografía. ¿Acaso no es eso apropiación cultural? La Ciénaga ensambla un lenguaje que se siente cercano y honesto, pero se mantiene como un producto de consumo reservado, como una de esas películas latinoamericanas, que el público general parece no reconocer del todo como propia, mientras que Coco es reconocida a nivel global como una celebración cultural que habría pasado desapercibida por completo si no tuviera los logos de Disney, Pixar y toda la maquinaria de difusión comercial que esto trae consigo. A lo que voy con todo esto es que la industria cinematográfica termina ejerciendo una política de etiquetas que el público reconoce y asume a la hora de ver cine, haciendo la diferenciación entre cine y ese otro cine. Es como la estrategia que siguen Hollywood y Bollywood con los constantes remakes de películas de otras procedencias étnicas, como si ese público no pudiera disfrutar la narrativa de otra cultura o como si no pudiera leer subtítulos en una película que no está doblada a su propio idioma. La raza y los legados culturales terminan siendo investiduras que pueden parecer demasiado exóticas como para ser productos de gran consumo, lo cual solo termina aislando más y más a un espectador que se olvida de que la riqueza cultural no solo se celebra en Hollywood. Y con esto tampoco busco decir que todo debería ser algo neutro en donde las películas no tengan valor por su exploración de elementos de las diferentes culturas en el mundo, pero sí creo que se puede ir un poco más allá. Black Panther es la prueba viviente de que se puede tener un diseño de producción fantástico y aún así ser una película genérica de superhéroes que no ofrece nada muy nuevo. Y es una lástima, porque toda esa estética termina siendo casi un adorno para una historia que ya hemos visto desde siempre. Black Panther trata temas como abrirse a un mundo corrupto y el miedo a que este corrompa un pueblo que se ha tratado de mantener aislado para protegerse.
Eso es interesante porque es algo que, si bien es importante, se pierde muy fácilmente entre todo ese espectáculo lleno de efectos especiales. La verdad es que toda la controversia que ha explotado por esta película parece casi absurda al ver que esta trata sus temas de una manera tan superficial, lo cual tampoco es malo. Estamos hablando de algo dirigido a un público masivo y que busca comer palomitas en el teatro. Pero aún así, creo que el debate aquí podría estar dirigido en otra dirección. Armar debates interminables y peleas virtuales con desconocidos, argumentando que una película como esta es toda una revolución cultural y cinematográfica, aún sabiendo que es la 18ª entrega de una franquicia multimillonaria, que además está realizada por la fábrica más importante de blockbusters de nuestra época y que parece estar conformando el monopolio más importante de toda la historia audiovisual, todo esto es estúpido e innecesariamente desgastante. Quejarse de que una película es una estupidez solo porque sus protagonistas son afroamericanos y publicar noticias sobre los actos violentos por parte de los fans de esta misma película con el único propósito de llamar la atención y deslegitimizar una causa, eso no solo es estúpido, realmente es racista, y es un reflejo perfecto de cómo Estados Unidos tiene un enorme problema de identidad. Y sin embargo, toda esta polémica nos deja con la misma pregunta clave: ¿cómo se determina la nacionalidad de una película y qué tan importante es? Nada. No importa. La nacionalidad de una película no importa. Hablo, por supuesto, de estas etiquetas que no logran contener por completo lo que abarca una obra cinematográfica, porque el cine habita más allá de nuestra sociedad y las reglas y límites con las que hemos tratado de forjarla. El cine ofrece la posibilidad de mezclar elementos de todas las procedencias culturales para generar una pieza con la que podemos sentirnos identificados como seres vivos, como seres que aman, como seres que sufren, que odian, que comen hamburguesas y que cantan canciones sin saberse la letra. Y eso es importante, porque el cine termina siendo un espacio de debate, donde podemos encontrarnos con cosas que, nos gusten o no, están ahí y reflejan una visión del ser humano. Celebrar la diversidad o atacarla es sobrepolitizar algo que no necesita ser sobreanalizado en un mundo en el que la globalización y el intercambio de información desdibuja cada vez más las fronteras entre culturas. Simplemente celebremos el cine, en todos sus matices y tonos. Especialmente en Argentina, el país más blanco y puro del mundo.